particular que tiene que ver con los 90, en la que tenemos 3 representantes. Podrían haber sido otros, sin duda alguna, pero estos también son representantes importantes, ¿no? A mi lado tengo a Edu Ugarte, luego él hará una presentación, pero bueno, sobre todo tuvo el sello Albert Hill y formó parte del grupo Half Future Side, además de muchas cosas. Luego os lo contará él. A su lado está Estela Berzal, que fue cantante y de todo en Mendicat, que el grupo que en los 90 fue un grupo realmente importante dentro de la escena vasca y que introdujo algo que hasta entonces no se conocía, que era el dance, pero en euskera, cantado en euskera. A su lado, Fermín Go, ¿sueles decir? O abierto a sugerencias. Es que claro, ya cuando le veo la diéresis esta, ya entonces ya no sé si digo bueno, yo digo Go. Fermín Go, que viene casi un poco, ¿por qué lo diré así?, en representación de los fans de los 90, ¿no? Pero también es un tipo importante en la escena, como veréis luego, por sus análisis y por sus trabajos. Así importante hablar de algo que casi siempre obviamos, que es la escena del dance, la escena de baile, la escena electrónica de los 90, que sí que existía ya. Antes de que ellos entren en acción, vamos a ver un vídeo que nos ha dado muchos problemas con el sonido, que ya pido disculpas desde el principio porque, claro, al confeccionar estos vídeos, las partes de que se compone este vídeo vienen de muy diferentes sitios, tienen un sonido muy diferente, entonces en algunos momentos el sonido y en algunos momentos no muchos, la imagen tampoco va a ser lo que sería homologable en un espectáculo, digamos, audiovisual. No obstante, por el interés que me parece que tienen las imágenes, lo vamos a poner. También digo lo mismo, salen los que salen, podrían salir otros, puesto que en los 90 la diversidad y la cantidad de grupos fue, bueno, muchísima, ¿no? Y claro, no puede estar todo el mundo, podríamos estar toda la noche poniendo vídeos y no hablar de lo que tenemos que hablar. Así que creo que lo que voy a hacer es darle ya al play y vamos a intentar que... Como por ejemplo, una de las más gratas sorpresas de la noche, incluido también el público, que no paró con su actuación. Hablamos de los Estelleses Ball. Pues llevamos como un año trabajando, año y pico, y bueno, pues venimos de diferentes formaciones, de diferentes grupos que han salido pues por Lodosa, por la zona de la Ribera, y bueno, todos hemos estado en grupos anteriormente y nada, nos hemos juntado pues para hacer un proyecto nuevo y con cosas diferentes, música diferente. I will stay
¡Qué señorita! Desalojen. Pero cogerme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y... Juega, 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 eso es. Eso, juega. ¿A qué brincaría? ¿Qué no me sepáis hacer? ¿Un qué? Pues ahí no entran, tío. ¡Operación rescate! A las 6 de la tarde, la clásica imagen de la Universidad de Navarra va a cambiar. Las escaleras de la Biblioteca de Letras se van a transformar en un gran escenario en el que actuarán 9 grupos universitarios en lo que ya se conoce como el concierto de primavera. La Escapada consiguió reunir a 5 de las 9 bandas que saltarán a escena. Estos son los grupos: De Vagos, Tedium, Al fondo a la derecha, Cretina, Greenhouse Effect. Hoy en La Escapada y mañana en la universidad. Pero Pamplona también genera otras noticias. El pasado lunes se realizó la selección de 20 grupos de la muestra de pop rock que cada año organiza el Instituto Navarro de Deporte y Juventud. A partir del próximo lunes 20 de mayo, los 20 grupos interpretarán sus temas de martes a viernes en el bar Subsuelo de la Plaza del Castillo. Es verdad, pero a nosotros nos da igual, ¿sabes? Nos da igual tocar gratis, pero no lo tomes en cuenta. La cosa es tocar, yo qué sé. Y mola. Y a veces ni nos dan cena ni nada, pero mola. Claro, nosotros tocamos de piratas, ¿sabes? Bueno, hoy esto es todo. Como digo, a mí me sigue gustando verlo, aunque tenga el sonido mal y aunque tenga la imagen mal, porque me parece que solo hay buenos momentos, ¿no? Como he dicho, podía haber habido muchos más grupos, muchos más videoclips, imágenes mucho mejor montadas, sonidos bastante mejor o sea, mucho más audibles, pero bueno, en realidad esto era también los 90. Bueno, Fermín, te toca el primer punto y Fermín trae un poco... Bueno, vamos a ver lo que trae Fermín. Arratsaldeon.
Lo primero, agradecer a Marino por la exposición, por el trabajazo que ha hecho en su supuesta jubilación y a lo largo de toda su carrera, porque bueno, yo como consumidor de música, pues obviamente me he comido muchos de los discos que ha editado Marino y me parece un referente en cuanto a industria en Navarra y bueno, de puertas afuera quizás es algo como más desconocido, pero para mí, después de enterarte el catálogo de Marino y de todo su trabajo, pues para mí se convierte como en un referente por haber hecho generaciones y generaciones de musicaris y de rock and rollaris. Y agradecerle su trabajo, lo primero. Luego también me da muchísimo respeto participar en la mesa, primero por los compañeros de mesa que tengo y también por el público, porque muchos y muchas de vosotros habréis vivido los 90 muchísimo más a fuego que yo, porque yo nací en el 82, lo que pasa es que ya desde muy pequeño, la mítica del hermano mayor, pues fui un consumidor de música compulsivo, o sea, obviamente tuve infancia como el resto de chavales y consumía ese disco de Emilio Aragón de Te huelen los pies con 8 años, esa cassette pues obviamente me la comí entera. Pero también a la vez pues la herencia de mis padres con los Beach Boys y los Beatles pues me hicieron ver que todo el mundo no era Emilio Aragón. Y aparte de eso, pues fruto de los 90, pues también, por ejemplo, recuerdo con mucha pasión una de las primeras casetes que me compré fue una casete de Criss Cross, que no sé si os acordáis, que era un grupo de rap adolescente que llevaba la ropa al revés. Y pues de tercero de primaria o cuarto, por ahí, de tercero a cuarto de primaria había momentos en los que me ponía la ropa al revés para emular a mis ídolos, que eran Criss Cross. Pero bueno, aparte de eso, mi hermano mayor tenía como lectura de cabecera el Rock de Luz. Y el Rock de Luz llegaba a mi casa como muchos diarios de Navarra, diarios de noticias o Navarra Soy en los 90, y llegaba a casa todos los meses. Mi hermano en mi casa, para desgracia de mi madre, éramos todos chicos, entonces teníamos una especie de armario en el cuarto de baño donde leíamos cosas y yo siempre pues tenía el Rock de Luz. Y compartía, quizá con ese apego de quiero ser mayor, pues yo consumía cosas de mayores que era el Rock de Luz cuando tenía 9 años. Y pues bueno, de ahí pues que en el 91 que yo tendría, 9 años, pues se editó el Nevermind de Nirvana, se editó el Use Your Illusion de Guns N' Roses, y para mí eran discos que eran mi día a día. Recuerdo cuando murió Kurt Cobain, que yo tenía 11 años creo, pues decía, mamá, se ha muerto Kurt Cobain. Claro, 11 años, un drama, llorando me acuerdo Telecinco, llorando en el cuarto donde teníamos una tele y mi madre me pegó un bofetón directamente, hablaba, no seas idiota, o sea, se ha muerto Kurt Cobain, que era un yonki, a mi madre, mentalidad de los 90. Entonces, claro, pues me generaba ciertas controversias. Luego, pues por ejemplo, te lleva a que dentro de tus amigos, pues obviamente tus amigos no escuchaban Nirvana, Los Planetas. Quizá Guns N' Roses sí, porque era como más mainstream, pero luego había cosas como Surfing Bichos, por ejemplo, o cosas así que para mí eran el día a día, que para un chaval de mi edad no lo eran. Simplemente era porque tenía un contexto en casa que era diferente al resto, pero obviamente pues con los años consumí como uno más Piperrack, Cojón Prieto, Berry, Leiotican, obviamente, y mi vida mi ocio era básicamente pues comentar música, comentar discos desde bastante chiqui. Entonces, este tipo de cosas yo las tenía como muy separadas de mi contexto social, porque para mí el contexto social era mi casa y mi música, pero luego con el tiempo, cuando empecé a cumplir años, con 12, 13 años, me di cuenta de que toda esa música estaba pasando en mi ciudad también, y que gente a la que yo idolatraba pues eran mis vecinos. Entonces, pues me pasaba, por ejemplo, compartía muchos, mi hermano mayor, que era con el que me educaba musicalmente, tuvo esa época de los 26 a los 28 en la que todos sus amigos pues se habían echado una novia más formal y entonces no salían todos los fines de semana. Entonces mi hermano estaba en casa amargado con su hermano pequeño, en plan, ahí, pues ¿qué hago yo? Yo tengo 28, yo quiero... Y entonces cogía y, venga, va, pues ¿qué disco has escuchado? Pues he escuchado esto. Y no me acuerdo qué disco era, pero en una de esas me trajo el disco de Los Bichos, el Color Hits, y vaya, la portada me flipaba, los interiores me flipaban, y ya como empezaba a escuchar música en euskera, me acuerdo que dentro del disco ponía Ekaitza Badator, y era, joder, pues este tío, y joder, salió en el Rock de Luz, y no te acuerdas, no sé qué, y me lo puso y me voló la cabeza. Pero claro, luego cuando ves que Josécho Esponda era un tío de burlada, que te lo podías cruzar por la calle cualquier día, pues era como para mí como, ostras, ya, pero toda esta gente que sale en el Rock de Luz, que no sé qué, que no sé cuántos, son gente de mi contexto. Y eso te lleva a ver un poco como que todo ese mundo de fantasía que te parece la música son tus vecinos y que en tu comunidad y en tu contexto se hacían cosas
pues bien chulas. También el contexto de Pamplona de los 90, el que yo viví, era bastante diferente. O sea, en cuanto a, por ejemplo, tiendas de discos, simplemente he hecho un poco, yo soy un poco friki, entonces colecciono bolsas de tiendas de discos. Entonces, guardo una de Planet Rock, que no sé si os acordáis que estaba en la calle San Miguel o San Francisco, Plaza San Francisco con San Miguel, y por ejemplo ahí pues compraba miles de discos, pero es que como Planet Rock, Dientes Largos seguía, que era donde, o sea, estaba, que era donde se vendían las entradas. Por ejemplo, cuando fui a Benicassin en el 98, las entradas se vendían en Dientes Largos. Frudisc, que luego tenía otra tienda en Donosti, Liverpool, el supermercado del cassette, que creo que llegó a tener 2 tiendas el supermercado del cassette. Una pequeña que había digital, que creo que se llamaba en la calle Estafeta, que tenía un escaparate muy grande. Fritz, pero no sé Fritz si llegó a tener tienda de discos o solo era tienda de audio, no quiero recordar bien. Radiofar, que estaba al lado de casa de mis padres, recuerdo perfectamente la tipografía roja de Radiofar. Kirkil, que era como más de... Yo entraba a Kirkil, claro, siendo un enano, con mucho respeto, porque ahí estaban todos los musiqueros de Pamplona, y yo era un crío, pues tendría 12, 13 años, y ahí en la cubeta, mirando cosas. O sea, había como tiendas más icónicas y como tiendas más de, pues el supermercado del cassette, Unzu, por ejemplo, el bajar abajo al piso de Unzu, todavía conservo las galletas de Unzu y de Chaston, ¿no?, de los vinilos. Pues obviamente todo ese margen de tiendas de discos hacía que el consumo, porque la industria era diferente, pero también hacía como centros de reunión. Era un poco como un punto donde te encontrabas, descubrías disco, comentabas con no sé quién, y eso yo creo que, por ejemplo, para un contexto actual no tiene nada que ver. No sé si hay algo similar a lo que eran las tiendas de discos en ese momento. Luego con el tiempo me tocó trabajar en una tienda de discos y todo ese ambiente lo viví en carnes y la verdad es que es un ambiente muy chulo, o sea, es un ambiente que se generó. Yo creo que la comunidad que convivía, por ejemplo, en Kirkil o en Planet Rock o en Dientes Largos era una comunidad, era una especie como de pequeña asociación de debate dentro de lo que había. Luego también hay una parte sociológica, aparte de lo que son la industria y las tiendas de discos. Creo que quizá en los 90, igual vosotros lo sabréis, que lo podemos comentar después, quizás se hizo como un poco más la socialización de los equipos para que la gente pudiera tocar, por precios y quizá por accesibilidad. Por ejemplo, en lo que es música electrónica, marca un hito en la parte de los 90 cuando Technics hace un plato profesional viable para que un chaval de Manchester, un chaval de Liverpool, un chaval de Pamplona se pueda comprar 2 platos y practicar en su casa para pinchar música electrónica. Y eso es un margen, yo creo que entre los 90, 92, 94, creo que por ahí fue un poco como lo que ayudó también a que hubiera tanto grupo. Aparte de eso, obviamente, para mí, una de la vertiente de lo básico, de lo que es una escena y lo que es el germen del futuro, son los bares. O sea, he recuperado algunas cosas que quizá, donde yo vi conciertos, por ejemplo, Reverendos, que creo que salió uno de los vídeos, hemos estado discutiendo antes si era Reverendos o Más y Más. Recuerdo también, por ejemplo, El Límite, que tengo un cartel en casa del Límite, que todos los que escuchábamos punk rock y cosas así de guitarras lo teníamos demonizado porque lo identificábamos con la Ruta del Bacalao, pero no lo era, porque luego tengo un cartel en casa de no me acuerdo qué año, creo que es 96, Ritual de lo Habitual, Australian Blonde y no me acuerdo qué grupos más. Y eran El Límite, los encuentros creo que de Zona Joven o de Tarjeta se hacían allí también. Y ciertos sitios que antes no se realizaban conciertos, que ahora no se realizan conciertos y que antes sí se realizaban. Aparte de eso, pues obviamente Archaya, el Donegal como una de las partes importantes de la música underground en Pamplona. Yo recuerdo que en una de esas noches en la que mi hermano estaba aburrido me dijo, vamos, y me llevó al Donegal, que yo tendría 13, 14, 15 años, no me acuerdo, y el Donegal me parecía como la cueva de los gremlins. O sea, para un chaval de un colegio era como, ¡buah! O sea, personajes, sitios diferentes, o sea, era un bar bastante peculiar. Aparte de eso, pues bueno, discotecas, por ejemplo, como Garés, que creo que hicieron un antes y un después dentro de lo que fueron las giras internacionales, porque en Garés ha tocado pues gente internacional, gente potente, Sepultura. ¿Quién más ha tocado en Garés? Joder, no me acuerdo, pero vamos, o sea, recuerdo como conciertos bastante potentes en la época de Garés. Luego también Universal Lacunza, que también estaba muy identificada con el mundo de la electrónica, creo que tocó Mano Negra en una gira internacional, tocó en Lacunza. Aparte de eso, la zona de la Ribera, comentando con gente de la Ribera, lo que tenía en la época, la zona de Alfaro, Tudela, bueno, la zona sur, era que tenía mucha conexión y había alguna discoteca, que no recuerdo el nombre, Sendero puede ser alguna de estas de la zona,
que al ser tránsito en la zona, entre zona norte y Madrid, recopilaba muchos conciertos de bandas del momento, que podrían ser grupos, pues no diría realmente un nombre, pero podría ser un grupo, un rollo Nada Surf o grupos así de los 90 que giraban entre Francia y Madrid, que la parada natural podría ser un sitio como Alfaro. Y todo eso yo creo que pues obviamente enriqueció y dio oportunidad a la gente que tocabais en grupos y a la gente como yo que consumíamos de poder ir a conciertos que hoy día, pues la verdad es que pues son relativamente más complicados. Ahora quizá la escena está dividida como en macroconcierto, festival, salas más de culto y sobre todo la movilidad del coche también, que eso afectó tanto a la música electrónica pero también al rock. Aparte de eso, creo que todas las partes importantes de la escena en ese momento fueron los gasteches. Yo mi primer concierto, independientemente de yo mismo, fue un gasteche. Fue ver creo que sería Charrena, en el Gasteche de Pamplona, en un primer piso, en el que directamente las entradas eran papeletas de las apuestas, ¿no? Entonces todo esto son como, bueno, en un principio era un contexto que dio, en mi opinión, en mi cabeza, más que en mi opinión, me da pie a tres escenas, ¿no? La escena del punk rock en euskera más combativo, la escena del underground pamplonés, donde podría estar Edu, etcétera, y luego la escena electrónica, que era esa gente que se juntaba en el Liberata, en el Cotton, luego la escena también de los Caracoles, que fue la gente que luego generó el Nicolet, que era gente que estaba enraizada entre la reivindicación LGTB y el mundo del house y el disfrute del momento, ¿no? La penalización. Había un conflicto político, por ejemplo, entre la escena más aparte de la escena del punk rock reivindicativo en euskera, lo voy a llamar así, y la escena electrónica por el tema de las drogas os nublan el cerebro y no estáis en la lucha. Entonces, yo recuerdo de mi época pancartas en Jarauta de camelloriques, echar a gente del baño, demonizar a la gente de la electrónica, y justo los Caracoles intentaron hacer eso, todo lo contrario, intentar decir, mira, gente, nosotros somos unos disfrutones, queremos disfrutar, queremos expresarnos en nuestra sexualidad y vamos a hacer fiestas. Y lo mismo hacían fiestas en el ERT que en el Gasteche de San Jorge. O sea, ahí había una especie como de sinergia en la que pasaba. Creo que hay momentos de sinergia, como por ejemplo en Mendicat. Yo también creo que Mendicat, yo en ese momento no consumía Mendicat porque quizá estaba en otro tipo de electrónica, pero sí que creo que Mendicat hizo una función de decir, gente, no todo la electrónica es un horror, de aquí podemos pasar a otras cosas. Y puntos de sinergia, como por ejemplo, el otro día me contaba Gorka Leiotican que en los discos en su disco de aniversario en el agradecimiento aparecía perdón, el Columpio Asesino. Puntos de sinergia, ¿no? El inicio del Columpio Asesino con bandas de punk rock. Creo que había como diferentes puntos de sinergias entre las escenas. Y bueno, básicamente por ahí quería ir, no quería dar mucho más la tabarra, ¿no? Esos puntos, a mí la verdad es que yo me sentía muy cómodo en esos puntos de sinergia. O sea, yo me tuve que comer malos comentarios, malas miradas por llevar una camiseta de Ash, que no sé si recordaréis que era un grupo de power, no sé muy bien cómo definirlo, por estar en el Gasteche y un punky decirme, aquí no se entra con esas camisetas. Pues me he tenido que comer muchas de esas en mi vida por ser un poco estar entre esas tres tierras, ¿no? De la electrónica, del punk y del underground. Pero yo creo que esa convivencia de esas tres escenas hoy día nos ha dado un fruto muy diferente, que es la escena actual, en la que hay grupos que no tienen ese tipo de prejuicios y en la que, por ejemplo, la reivindicación sigue estando ahí como tiene que ser, pero convive de otra manera con el resto de escenas. Y bueno, yo creo que podría seguir, pero me voy a cortar. Córtate un poco porque tenemos mucho de qué hablar, sobre todo hay más gente que tiene que hablar. No te he mandado la roja, pero casi te mando la roja. Estela Berzal es protagonista también de algo de lo que ha comentado Fermín. Ella formó parte de Mendicat, no desde el principio, eso sí es verdad, pero bueno, ella os va a contar cómo fue la historia de Mendicat, o cómo es su historia, o lo que sea. Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko hemen egoteagatik, eskerrik asko Marino, hau dena montatzeagatik. Me ha encantado el vídeo, me ha sorprendido mucho porque son imágenes inéditas, claro, nosotros no tenemos, yo no tengo esas imágenes, pues las tienes que pasar. Te las paso. Me las pasas. Sí, en realidad tendría que decir a la gente, bueno, es evidente que son los brutos del videoclip Orain, de la canción Orain, ¿no? Entonces, bueno, pues está todo seguido, todas las pruebas, todo lo que se hizo, entonces, bueno, por eso salían esas cosas. Vale.
Bueno, pues yo vengo aquí en representación de Mendicat y os voy a contar un poco la historia, ¿vale?, de Mendicat. Historia y también alguna anécdota que no es muy conocida. Bueno, Mendicat empieza en el año 95 y comienza con Iker Sadaba. Iker Sadaba en ese momento estaba estudiando en el instituto, era muy joven y le encantaba la música dance, escuchaba muchísima música alemana y entonces, bueno, pues empezó a hacer sus pinitos en su casa porque tenía conocimientos musicales y aparte tenía también material pues para poder componer. Y bueno, pues empezó a componer y a hacer sus temas y más adelante, cuando ya tenía unos temas hechos, se los pasó a su compañero que estudiaba con él en el instituto, Iker Lain. Y Iker Lain comenzó a poner letra a esas canciones. En un principio las letras eran en inglés y luego ya más adelante se atrevieron a hacerlas en euskera porque era el idioma en el que estaban estudiando ellos en el instituto. Así graban la primera maqueta con 10 temas y en esa primera maqueta cantan Iker Lain, Iker Sadaba y Arantxa. Arantxa también estudiaba con ellos en el instituto. Bueno, la maqueta la mandan a GOR en el 95 y ahí queda un poco en barbecho hasta el año 97, en el que sale el tema de Oasen en el primer Aurtengo Gorakada. Ese verano, no sé si os acordáis, pero yo recuerdo perfectamente que estaba en las choznas en San Fermines y de repente escuché el tema de Oasen y me quedé muy impactada. Bueno, nos quedamos. Mirentxu, una amiga que ha venido, estaba conmigo y nos gustó, nos pareció algo diferente, atrevido, divertido y nos pegamos prácticamente todo el verano pidiendo la canción porque nos animaba un montón, ¿no? Nos gustaba como bailarla de marcha. Bueno, ¿quién me iba a decir a mí que en 3 meses iba a grabar el primer disco con Mendicat? Y que un año después, en esos mismos Sanfermines, un año después, en el 98, con Berri Txarrak íbamos a dar un concierto. Bueno, pues así es la vida, ¿no? A veces es caprichosa y bueno, pues sí que cuando escuché la canción me enteré que el autor era Iker Sadaba, que casualmente estudiábamos juntos en la universidad. Estábamos haciendo magisterio musical y estudiábamos con Gorka también, Gorka Urbizu, íbamos todos a la misma clase, Aitor Goikoetxea, bueno, Berri Txarrak. Y bueno, pues eso, me enteré de que era el autor de la canción y cuando empezamos la universidad, ese segundo año, nos comentó que se habían quedado sin cantante, que Arantxa había ido a estudiar fuera de Pamplona y que estaban buscando una cantante. Entonces, pues prepararon unas pruebas y bueno, me animé junto con una compañera de clase, Eva Beunza, fuimos las dos a hacer las pruebas. Y bueno, y para mi sorpresa, pues a las semanas me llamaron para decirme que estaba dentro del grupo. Así que imaginaros, ¿no? Pues la sorpresa, el desconcierto también, los nervios y el miedo, ¿no? De decir, buah, ¿ahora qué? ¿Ahora qué toca? Bueno, pues lo que tocó es que grabamos ese otoño en Sonido 21, el primer disco, los tres, Iker Sadaba, Iker Lain y yo. Y bueno, pues en diciembre del 97 salió, el disco salió a la venta y claro, nosotros pensábamos que el objetivo era grabar un disco y ya está, ahí se acababa todo. Pero para nuestra sorpresa, Marino nos dijo que teníamos que preparar un directo. Y claro, un directo, un grupo que no tiene ni guitarras, ni bajo, ni batería, imaginaros. Pues estábamos nerviosísimos, decíamos, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a ofrecer? Pues tenemos que, no sé, prepararnos algún baile o algo. Y ahí entramos en crisis total. Dijimos, bueno, tenemos que buscarnos una coreógrafa para que nos ayude porque no sabíamos ni por dónde empezar. Así que ahí a mí se me encendió la bombilla y dije, bueno, pues no puede ser otra persona que Edurne Arizu. Edurne y yo cantábamos en ese momento en el coro de la universidad
Y pues me había tocado alguna vez estar con ella de fiesta y sabía que bailaba súper bien, que era una tía muy atrevida y muy divertida también. Y dije, pues no puede ser otra. Entonces, bueno, pues le comentamos a ver si quería ser nuestra coreógrafa y accedió. Y bueno, y la primera, además, fue gracioso porque todavía recordamos la anécdota entre risas, porque bueno, ella llegó allá con toda su jeta, porque Edurne es así, es muy echada para adelante, y llegó allá y nos dijo, bueno, os voy a dar la primera clase de baile, que sepáis que todas las canciones de Mindicat las vamos a hacer con 2 tipos de movimiento. Uno es el movimiento cortante y el otro es el continuo. Entonces, todas las coreografías van a ser basadas en esos 2 movimientos. Y nosotros allá decíamos, esta tía sabe un montón, o sea, esta nos va a enseñar, pero de maravilla. Así que entró. Preparamos el directo. Imaginaros, si el disco salió en diciembre del 97, en febrero ya estábamos tocando nuestro primer concierto en Goizueta. ¿Y qué llevábamos al concierto? Pues unas bases y luego guitarras, no, unos teclados y las voces. Y bueno, esos primeros conciertos recuerdo con cariño que venía Marino, nos acompañaba y hacía un poco de todo. Hacía de conductor, de coaching, de técnico de luces, de técnico de sonido, de aitá también cuando necesitábamos. De técnico de luces estaba Usechi. Estaba Usechi, que por cierto le vi ayer. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, y así. Y los primeros conciertos fueron muy divertidos, en plan petit comité, pues en sitios pequeños, tal. Sí que tuvimos problemas al principio porque el reproductor de CDs lo llevábamos encima del escenario. ¿Y qué pasaba? Pues que, claro, cuando botábamos, cuando bailábamos, saltaba. Entonces, imaginaos qué vergüenza. Empezábamos ahí los conciertos y ¡clank! Se paraba. Así que luego ya nos dimos cuenta de que el reproductor tenía que estar en la mesa de sonido abajo. Y ya empezamos a aprender de los errores. ¿Qué más? Como anécdota también contaré que antes de los conciertos nos tomábamos una copa de moscatel para calentar la voz. Y bueno, y que tocamos con grupos como Flitter, Econ, Kasbat, Alaitz Maider, Berri, Richarrak, Asutagar, Marea, Coma, Egan, Sorbelts, Chapelpunk, Ceamais. Imaginaros lo que era eso para nosotros, que éramos consumidores de ese tipo de música. Entonces, el tocar con esos grupos era lo más. Nosotros éramos súper jóvenes, 18, 19 años, medio adolescentes, ¿no? Y claro, estábamos alucinados, ¿no? con todo. Luego ya en el año 98 ahí tocamos en San Fermín con Berri Txarrak. No sé si lo recuerdas, Gorka, pero fue un concierto, pues fue bonito, pero la gente estaba como muy loca, se subían todo el rato al escenario y teníamos que echarlos casi a empujones. Y bueno, pues después de ese concierto, Ikerlain nos dejó el grupo. Y nos quedamos pues todo el verano, pues todos los conciertos que teníamos los tuvimos que suspender y empezamos a buscar nuevo fichaje, que fue Alberto Domingo. Pero bueno, fue hasta octubre, no pudimos contar con él. Alberto, bueno, pues aportó al grupo pues mucha chispa, mucho dinamismo, era súper divertido y comenzamos a ensayar en su pueblo, en Lizuain. Entonces, imaginaros, teníamos que 40 kilómetros hasta Lizuain, ensayar, volver, así, cada ensayo, pues teníamos que ir hasta allá. Alberto era muy bromista y siempre nos estaba gastando bromas. Y bueno, pues igual luego ya contaré alguna anécdota si da tiempo sobre esto. En el año 99 grabamos el segundo disco. Ahí hubo un cambio de imagen, una imagen pues más tipo Aqua, no sé si os acordáis del grupo, pues más colorida, más diferente. Y ahí pues hicimos la grabación de Orain, las imágenes que habéis visto antes.
hicimos unas sesiones de fotos así muy bonitas. Y también en ese año hicimos la canción de Loñés, tocamos en Pamplona, que ese concierto también fue bastante polémico porque, bueno, llovió un montón y nada, nos dijeron, venga, a tocar 2 o 3 temas y ya, porque es que había peligro de que nos electrocutáramos, vaya, estaba todo... Y bueno, y luego también decir que fuimos un grupo, que no todo fue de color de rosas y que fuimos un grupo polémico, ¿no? Y fuimos muy criticados. ¿Por qué? Pues porque había mucha gente en esa época que no entendía que estuviera ligado, ¿no? Pues la música en euskera reivindicativa con la música, o sea, las letras en euskera reivindicativas con la música dance. También se unía mucho el dance con la ruta del bacalao, que lo has dicho tú antes, y a nosotros nos relacionaban con eso, que no teníamos nada que ver. Pero bueno, sí que tuvimos momentos desagradables y además al principio siempre tocábamos al final, ¿no? O sea, nos tenían de teloneros y tocábamos 3, 4 y 5 de la mañana. ¿Qué ocurría? Pues que a esas horas la gente estaba ya súper pasada, no era nuestro público para nada. Y bueno, pues nos lo hicieron pasar mal, o sea, de tirarnos cachis, subirse al escenario, robarnos los micros, tirarnos huevos incluso. En un concierto recuerdo que nos tiraron huevos. Y bueno, pues de ahí salíamos también fortalecidos, quiero decir que decían, bueno, pues estábamos los 4 como muy unidos, nos llevábamos muy bien. Y también pues, el pasar por esos momentos nos hacía evolucionar como personas y también pues, nuestra amistad también se veía fortalecida. Y de estas cosas pues, aprendimos y dijimos, bueno, pues es que a partir de ahora pues, igual tenemos que cambiar el horario de los conciertos, igual nuestro público tiene que ser más joven, ¿no? O sea, nuestro público es más joven y por lo tanto pues, el horario de conciertos tiene que ser antes. Y empezamos a tocar antes y nos fue mejor. Y bueno, en el 2001 grabamos el 3er disco. Ahí hubo un cambio de directo, cogimos a unas bailarinas, lo hicimos como más visual, también cambiamos un poco, intentamos mejorar también el tema del sonido, las luces, llevábamos ya técnicos de luces propios y bueno, pues ofrecíamos un espectáculo más visual. Nuestras letras seguían siendo reivindicativas y bueno, y el estilo era dance, era el mismo, pero sí que la estética estaba un poco más currada. Grabamos el videoclip de Piratas, lo grabamos en Hendaya, seguramente que lo habéis visto, salimos ahí en la playa y bueno, pues estuvimos grabando durante todo el día y luego a la noche hicimos una fiesta, invitamos amigos y estuvo muy divertido. Hicimos una fogata, bueno, tengo recuerdos muy chulos, seguro que hay imágenes de todo esto también por ahí. Y bueno, en total tocamos 81 conciertos en menos de 3 años. En Mendicat duró 3 años, bueno, menos de 3 años. Y el último concierto fue en Gasteiz, el 5 de octubre de 2001. Allí, bueno, Edurne se puso mala en medio del concierto, se empezó a hinchar, se empezó a ahogar y es que, bueno, pues en la cena le había sentado algo mal y le hizo una reacción alérgica y acabamos en el hospital, en urgencias. Así que ya veis qué manera de terminar, ¿no? Y bueno, dejamos el grupo pues, por varios motivos. Pues, por un lado, Edurne se fue a estudiar a Barcelona, y entonces ya era pues, muy difícil el quedar para ensayar y para hacer conciertos. Por otro lado, tampoco teníamos, o sea, justamente el último año tampoco nos salían muchos bolos, entonces el esfuerzo que nos suponía el ensayar y tal no estaba muy compensado, ¿no? con el número de conciertos que teníamos. Y luego, por otra parte, pues empezamos a trabajar como profes, y entonces pues ya teníamos menos tiempo. Pero bueno, a pesar de todo, Edurne y yo nos quedamos con ganas, Mendicat acabó, pero nosotras nos quedamos con ganas de más, de hacer más cosas. Y entonces hicimos el grupo de A2, que igual no lo tenéis tan identificado, pero bueno, pues era música más funky, también dance y étnica, y ahí sí que llevábamos guitarrista, batería, bajo y bueno, luego las voces y unas bases también grabadas. Y a mí me gustaba mucho, lo que pasa que también pues
pues eso, Edurne estudiaba fuera, se hacía muy difícil el ensayar y al final lo acabamos dejando. Estuvimos durante un año y ya está, y lo acabamos dejando. Y bueno, y ya está, ¿no? ¿Me vas a mandar la tarjeta roja? Estoy en ello. ¿Sí? Sí, ya la tengo preparada. Igual me callo aquí. ya. No, muy bien. Muchas gracias. Sí, bueno, ya está. Bueno, vamos con el tercer ponente, Edu. Tú mismo, yo ya te he presentado y ahora a tu aire. Bueno, pues buenas tardes. Un placer compartir mesa y gracias, Marino, por todo, por no repetirme. Y bueno, estaba dándole vueltas cuando le oía a mis compañeros, ¿no?, de por dónde empezar o qué decir, ya que no me he traído nada preparado. Me ha parecido que sería más bonito que fluyera la cosa. Lo que pasa que si me empiezo... Me oigo un poco demasiado, ¿no? Sí, pero es porque... ¿O más? ¿Sí? Vale. Y eso, puede que vaya del 74 al 2037 y vuelva al 82, pero bueno, espero que no sea así. Entonces, bueno, digamos que el motivo por el que estoy aquí sentado es porque desde muy chavalín y gracias a dos personas en concreto que son, aunque no están aquí, pero da igual, Carlos y Miguel Leoz, amigos desde la infancia, y pues ellos eran muy aficionados a la música, a comprar discos. Para mí la clave de toda la historia, bueno, a comprar y a escuchar, lógicamente. Y bueno, las mañanas de los sábados hacíamos el recorrido por un montón de tiendas de discos que ha mencionado Fermín y algunas más que se te han olvidado. Y bueno, la verdad es que hacíamos una ronda, pues eso, no todos los sábados podíamos comprar porque las pagas en aquellos años eran pues bastante escasas, como es lógico. Hablo de 11, 12 años. Pero sí que siempre, pues al final entre uno y otro, pues comprábamos varios discos, luego nos comprábamos cintas para grabar el disco ese que compró tu amigo y viceversa. Y a partir de ahí, pues bueno, entra algo grandísimo que todavía sigue en mí, y que es, pues eso, ¿no?, la afición a escuchar música de una manera, pues, continua y absoluta. Y bueno, y a interesarme no solo por las canciones, por la música, etcétera, sino por, para mí lo más bonito que tiene la música, que ahora mismo tiende a desaparecer, que es coger una carpeta, ver quién interpreta esas canciones, dónde están grabadas, quién produce, quién colabora, etcétera, ¿no? Los sellos discográficos, quién edita este disco, qué otros discos tiene ese sello discográfico que aparece ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí, al menos, se me abre un mundo que, bueno, hasta el día de hoy no se me ha cerrado, de hecho, sigue muy abierto. Y bueno, y eso hace que, pues eso, que ya desde muy joven, pues empezara a tener mis propios discos en casa, estuviera dándoles vueltas, no sé, o sea, mi primera cinta, que contenía un disco de Metallica y uno de DRI. Me pasé un verano en un campamento en Tarazona que lo pude escuchar, no sé, 200 veces cada cara. A partir de ahí, pues empiezo a comprarme discos, empiezo a interesarme. Este amigo Carlos, que más tarde formaría conmigo Halfoot, ¿no? Pues su padre le consigue una guitarra de un amigo, empieza a tocar con otra gente. A partir de ahí, pues yo como aficionado y como amigo voy a acompañar a mi amigo y al otro amigo, y poco a poco pues empiezo a darme cuenta que lo que más me llama la atención de ahí es tocar la batería. Y bueno, a partir de ahí, no sé ni cómo, pues bueno, y gracias también a un trabajo que también con mi hermana lavando, poniendo lavadoras a la gente del hospital psiquiátrico, bastante friki, pues consigo mi primer sueldo con 14 años, me lo guardo para cuando vea qué hacer con él y me acabo comprando una batería. Y a partir de ahí, pues bueno, llevo la batería a casa. Claro, no caes que, ¿no?, es como un perro, sí, muy bonito, pero luego hay que cuidarlo, ¿no? Pues la batería, claro, hay que ponerla en algún lado y con esa edad ni locales ni nada. Y bueno, el primer movimiento es subirlo al trastero con mi hermano, ponernos a tocar lo que se supone que era a ver cómo suena esto, ¿no? Y que sonaba parecido a como si tiro la botella al suelo y a ver qué pasa, ¿no?
Y al momento sube el vecino diciendo, entiendo que no penséis que vais a tocar aquí, ¿no? Con lo cual, pues bueno, a partir de ahí ponemos camisetas, bueno, encima de los parches, de los platos, bueno, tocamos con unas escobillas que luego tiene su encanto, pero en aquel momento era una cortada de rollo absoluta. Y bueno, y empiezan a pasar por casa, ya que yo era el que tenía la batería, empiezan a pasar por casa amigos que tocaban la guitarra, uno que grababa, otro que tal. Mi propio hermano también cacharrea conmigo. Y a partir de ahí, pues bueno, casi sin darte cuenta, o igual es que ya no lo recuerdo, pues empezamos a tocar 3 personas, que luego seríamos 4, que es lo que luego viene a ser Halfwood Outside. Y la verdad es que bueno, pues eso, se nos abre un mundo muy frikis de la música todos en el buen sentido. Todos los que hemos pasado por ahí seguimos a día de hoy muy metidos en la música y además con diferentes facetas, desde productores, bueno, músicos por supuesto, todos seguimos tocando, bueno, managers, bookers, de todo. Y bueno, y la verdad es que empezamos a tocamos muy poco por Pamplona, yo creo que porque por la música que nos influenciaba más, que era el punk rock americano, británico incluso, pues aquí no veíamos un sitio donde, bueno, no sé, veíamos más grupos de fuera que nos motivaban más que igual los que teníamos por aquí a mano, que quizá más tarde sí que hemos echado mano de ellos, ¿no? Pero no en aquel momento. Y bueno, y empezamos a tocar mucho por fuera. El hecho de tocar con grupos de fuera, lógicamente, hace que luego les traigas aquí, te cambias discos, el tuyo con el suyo, empiezas a mover, ¿no? A llevar tu disco para vender, pero también el de otros grupos con los que has ido compartiendo escenario y amistad. A partir de ahí se me abre otro mundo enorme, que es el de distribuir discos, más allá de venderlos cuando voy a tocar yo por ahí. Y bueno, fruto de eso y de, supongo que una inquietud que tenía por ahí, es que pues, se me ocurre editar un disco en el que recopilo una canción de cada grupo, de varios de los grupos con los que había compartido, ¿no? Y amistad y demás. Y para eso pues hay que poner un nombre al sello. Se nos ocurre, bueno, lo de Underhill, que viene de un skater que nos gustaba en la época. Y a partir de ahí, pues bueno, se abre otro mundo, que es pues editar nuestros propios discos ¿no? de la propia banda y empezar a editar pues un montón de discos desde el 98 que empieza esto hasta el 2011 que se produce esta actividad, ¿no? A partir de ahí, pues no solo era sacar discos, sino que era montarles giras, yo qué sé, bueno, distribuir los discos allá donde podíamos, pensando que yo era un chaval pues con 17 años desde su casa, con lo cual la infraestructura era inexistente. Y básicamente, pues bueno, pues lo que se te ocurre, ves que aquí venden discos de una gente, pues les voy a escribir una carta, que ahora suena como antiguo, y mandas discos, recibes discos, empiezas a cambiar discos, la casa llena de discos, que a día de hoy sigue también parecido, y la verdad es que no puede ser más gratificante viendo cómo mandas discos a Estados Unidos y se venden y te piden más. O sea, he mandado a Israel, a Jerusalén, o sea, sitios que ya me dirás, o sea, que no sé ni yo cómo llegaba ahí, y lógicamente Francia, Alemania, Bélgica, etcétera. Y bueno, y se me abre un mundo, como digo, que es el discográfico, ¿no? Y el promover música, el ayudar a otros grupos que me gustan y demás. Y paralelamente a esto, perdonad si me extiendo un poco, bueno, como con Halfwood, nuestro cantante a los 3 años de formar el grupo se va a vivir a Barcelona, pues claro, pues se nos chafa bastante el plan de poder viajar, de poder tocar a menudo y sobre todo de poder ensayar para componer y sacar discos, ¿no? Entonces, como ensayar se puede poco, pues lo que hay que hacer es ensayar lo mínimo y salir a tocar para seguir con lo que nos gusta. Eso hace que, bueno, pues que a pesar de que llegamos a sacar 6 discos, pues ensayamos entre los 6 lo que otro grupo al uso ensayaría para uno, básicamente. Aprendimos a improvisar los discos, que parece que no, pero también es un arte, y al cual luego te acostumbras, además. Y bueno, la verdad es que eso hace que toquemos mogollón, o sea, pero no por
sobre todo lo generábamos nosotros, ¿no? Yo también a partir de ahí, con lo que decía de los discos, de tal de cual, cambié a hablar con muy bien de gente, oye, pues ¿dónde tocáis allí? ¿Dónde tocas allá? Pues empezamos a hacer unas giras, que lo pienso ahora, y es que no había fin de semana que tocáramos, o muchos de ellos 2 o 3 veces, o sea, la verdad es que una locura, o sea, ahora mismo lo pienso o sea, muy contento, pero casi de cómo lo hacíamos si no había, o sea, era el teléfono de casa de mis padres y no había, o sea, no había email, no había, pues eran cartas, no sé. Pero bueno, pues, y eso, y a partir de ahí, pues también empiezo a montar las giras a los grupos que sacaba, teniendo en cuenta que los grupos que sacaba, había grupos portugueses, americanos, noruegos, alemanes, bueno, no sé, varios sitios más, y no sé cómo, la verdad, lo pienso ahora y bueno, pero muy contento de todo ello. Y luego también a partir de ahí pues empezamos a hacer grupos paralelos, varios de nosotros, que también nos metían en otra escena, entre comillas. Algo que quería también resaltar era que por la música que tocábamos, creo que desde el principio tuvimos una escena que para mí a día de hoy echo en falta, pues con nuestros fanzines, nuestro circuito, que creo que ahora eso se ha perdido gracias a las técnicas modernas, porque antes, si tú hacías un estilo de música más o menos, te metían en una revista, en una radio, etcétera. A partir de, o sea, ahora mismo, seas, me da igual, Shakira o seas el grupo que se va a formar mañana, todo el mundo se tiene que abrir un Instagram, subir las canciones a Spotify, y eso hace que dependas del algoritmo, ¿no? Algo tan absurdo casi como eso. Entonces, creo que eso, aunque ayuda mucho, y ahora creo que es incluso más fácil que antes el poder hacer un proyecto, creo que también estamos en el saco de todos, y el saco de todos, lógicamente, va a beneficiar al grande más que al pequeño, ¿no? Y bueno, eso también quería decirlo, que lo tenía por ahí rondando. Y no sé, básicamente, o sea, todo eso, pues eso, desde el 95 que empezamos a tocar con forma de grupo, actualmente pues sigo tocando, bueno, y sigo rodeado de la gente con la que estaba rodeado en su momento. Y bueno, algo que me gusta es que todos seguimos involucrados en la música. Creo que algo importante es lo fuerte que nos dio, bueno, con todo eso, ¿no? Y yo siempre digo que gracias a todo eso, a toda esta pequeña chapa que os he dado, soy lo que soy y tengo la actitud que tengo ante, bueno, te diría que ante la vida, ante un montón de cosas, ¿no? Y además lo digo como con mucho orgullo, o sea, no sé, tener algo que te pille tanto, o sea, me faltaría el tiempo para formar 17 grupos más, promover 35 bandas más y 17 horas para ponerme más discos que cada semana sigo comprando y comprando y comprando, y mientras tenga algo de dinero que me sobre de la comida seguiré comprando, y me sigue flipando cada vez que, pues eso, que me compro un disco y que escucho, o que saca alguien un disco y me sigue emocionando muchísimo, o que viene alguien de gira y me pongo, o sea, me lo apunto en 3 sitios diferentes para que no se me pase y que tenerlo bien previsto, o sea, y me flipa que sea así, además, o sea, me emociona, pues eso, ver que esto funcione y que esto sigue a pesar de las adversidades y poco más. Antes de que me saque la tarjeta roja... No, todavía no. La saco yo. No te toca. No, yo ahora al hilo de lo que estabas diciendo, digo, ¿cómo puede ser que te dediques profesionalmente a lo que te dedicas? Porque él no lo ha dicho, pero lo digo yo. Ahora mismo Edu con su socio llevan el management en Black Izar y lleváis a Drogas, lleváis a La Moda, lleváis a Coma, un montón de artistas más, ¿no? A mí siempre me pasa o me ha parecido que entre la gente que nos dedicábamos a esto profesionalmente, conforme iban pasando los años, la música cada vez te interesaba menos. Y se daba el caso, es mi propia experiencia, se daba el caso de que cuando llegabas a determinada edad, pongamos los 50 o una cosa así, casi nadie del negocio oía música, ni estaba al día, ni le gustaba la música.
¿Nos ha pasado a vosotros? ¿No os está pasando? ¿Sois Yo demasiado estoy para jóvenes compensar- todavía? Yo estoy para compensar a los que les pasa. Sí, Bueno, al público yo- le toca luego, o sea, que ir preparando. No, y yo también decir que antes de todo esto que he dicho, o sea, si algo me considero de la música es fan y oyente, o sea, y público. Quiero decir, por mucho que pueda hacer otras cosas aparte, o sea, para mí, vamos, lo que acabo de decir en la última frase, o sea, lo que más me gusta de la música es, pues eso, escucharla y fliparla. Lógicamente me encanta crearla, tocarla y promoverla, etcétera, pero vamos. Eres un escuchador. Sí, sí. Bueno, yo tenía una... No sé si tenéis algo para preguntarle a Edu. Yo le podría preguntar varias, pero... Pero ya antes Luego. me toca una contigo. Has comentado eso, bueno, los 90, por ejemplo, la escena electrónica pamplonesa o navarra existía. Hay mucha gente que te lo niega, ¿no? Y resulta que, bueno, que sí que existía. Cuéntanos algo de Sí, esto. bueno, a mí lo que me pasa es que, claro, yo también, yo descubrí la electrónica relativamente tarde, en el 96, 97, empezaron los Chemical Brothers, que juntaban un poco cosas tirando a indie con lo que era básicamente música electrónica, breakbeat y techno. Entonces empiezas a indagar y te das cuenta de que a los sitios a los que vas a escuchar música electrónica, que en el 97, 98 no eran muchos, hay una variedad bastante, no brutal, pero hay una variedad desde el Liberata, que era el Liberata lo más trancero, tecno, trance tecno, quizá. Luego podías pasar a cosas de EBM, de la esencia del final de los 80 a Bélgica, que toda la zona de varios bares de San Juan pinchaban EBM y seguían pinchando EBM durante los 90. Luego pasas a la escena del Cotton, que el Cotton era un bar regentado por Garayalde, que era un bar de jazz, pero que los hijos de Garayalde formaron Wagon Cooking, pero durante muchísimos años estuvieron pinchando allí. Entonces, claro, desde el 90 y poco hasta casi el 2000, yo diría que incluso el 2000, el Cotton seguía programando disc jockeys de noche. El Cotton era algo como más variado, pero pinchaba mucha música electrónica, quizá tirando más hacia el house. Luego el colectivo de los Caracoles, que es lo que decía, que es un colectivo que surge al margen de estas dos tendencias, ¿no? Un poco a la tendencia houseera de after, o a la ignorancia, o sea, o al paso de la política, paso de todo, paso de la reivindicación. Yo lo que quiero es fiesta y cogerme el coche e irme a discotecas. Ellos intentan buscar una tangente en la que, buscando el leitmotiv de la fiesta y del tema de, bueno, la lucha por la legalidad de las drogas, la lucha por la libertad sexual, pues se montan sus propias fiestas, y ellos sí que tienen un corte disco, house, en ese sentido. No está aquí, pero podría hablar horas y horas. Iñaki Creator, que es una persona que ha visto toda la electrónica en Navarra hasta la actualidad, te podría contar pues toda esa transición desde los clubes de San Juan de final de los 80 hasta básicamente la actualidad, y sigue habiendo. También tengo que comentar que hay escenas como la escena de las raves, que a mí me tocó mucho en la época del 2000, del inicio del 2000, en el que la gente no se ve identificada ni con el Liberata, ni con el Nicolet, ni con... Bueno, en esa época el Chukinden empezaba a poner algo de electrónica. Y entonces se montaban sus propias raves, en Gendulain, en el túnel de Villava, en Puente Villava, en un descampado tirando hacia la Rasuaña, y ahí ponías la música que te apetecía, y la música que la gente le apetecía. Y ahí sí que había otro rango de electrónica. Eso es una electrónica bastante potente. A mí me parece que a mí me marcaron, o sea, ahí descubres tanto disc jockeys como bueno, otra forma de montarte tu fiesta. El do it yourself del punk se viene muy al hilo de lo que pasaba en las raves, ¿no? Y aparte de eso, que quizás un tema que podríamos comentar, es un poco lo que comentaba Estela, de cómo quizá cierta parte del movimiento de la izquierda abertzale penalizaba la música electrónica por lo supuestamente relacionado que estaba con las drogas, ¿no? Yo, pues obviamente, no voy a negar la mayor. Sí, obviamente, en la música electrónica existen las drogas, pero en el punk seguía existiendo las drogas. En los vermús de la calle Roncesvalles, con la gente tomándose vinos, sigue habiendo drogas. Entonces, bueno, creo que esa parte también penalizó a lo que era el movimiento del movimiento de electrónica. Sí, sin embargo,
por lo que yo recuerdo de entonces, y sobre todo a partir un poco de la experiencia de Mendicat, yo qué sé, el Chuquinden, por ejemplo, el Chuquinden era un sitio donde confluían las dos cosas, el asunto reivindicativo y la música electrónica. Y yo no recuerdo tanto que fuera precisamente la izquierda abertzale la que penalizara el tema de las drogas o la que culpabilizara a la música electrónica por las drogas, sino que era también un cierto movimiento rockista. Y digo rockista porque no quiero decir la iglesia del rock and roll, que es la que suelo utilizar en privado, ¿no? La iglesia del rock and roll, ahora la utilizo en público, por ejemplo, Estela contaba antes, si lo puedes volver a contar para hacer más pie, ¿no? Me acuerdo una vez que estuvimos en un concierto de insumisión en Ermua, que era una fiesta de insumisión bastante importante y sería por ahí por el 99, por ejemplo, 98, 99, y tocabais los últimos después de Coma y después de Econ, creo recordar. Bueno, de Coma por lo menos, ¿no? Entonces, claro, a las 5 de la mañana sube Mendicat arriba y empiezan a tirarles de todo y a deciros de todo y no había forma además de pararlos. Pero no creo que hubiera ningún problema, quiero decir, ideológico o político, sino que era un tema ideológico del otro. Es decir, eran chicas, estaban haciendo música de baile, no había guitarras en el escenario, en fin, eran muchas cosas. Y aquella gente eran una cuadrilla de energúmenos, no todos, la verdad, sino igual solo eran media docena, ¿no? Pero los energúmenos eran realmente energúmenos, ¿no? Entonces yo creo que siempre y durante toda la vida ha existido energúmenos, haters. Los haters se han inventado la palabrita ahora, pero vamos, yo los conozco desde siempre, los he conocido y los he sufrido desde siempre y los sigo sufriendo, ¿no? Entonces, aquella de Ermua fue, por ejemplo, determinante, ¿no? Era curioso que nosotros veníamos a Pamplona, podíamos ir a Chuquinden, podíamos ir a Nicolet, podíamos, bueno, a algún otro bar de San Juan que ya no recuerdo, ¿no? Y allá nadie tenía ningún problema con nada, ¿no? Ni que se cantara en euskera, ni nada por el estilo, ¿no? Y sin embargo, según donde fueras, hombre, ya que estamos en este tema de la joder, ¿cómo se llama? Estoy diciendo incompetencia y no quiero decirla, de la intolerancia, perdón. Ya que estamos en el tema de la intolerancia, yo recuerdo, Estela, no sé si se acordará, cuando sacasteis el primer disco de Mendicat y fuimos a hacer la promoción, el mensual de rock por excelencia de la música vasca, que era El Tubo, no quiso hacer entrevista de Mendicat porque decía que aquello no era rock y que aquello no era de su competencia, ¿no? Claro, eso yo me lo he encontrado por los dos sitios, ¿no? Y a mí aquello me pareció una muestra más, pues eso, de intolerancia absoluta, ¿no? Por eso te digo que yo he estado en unos cuantos garitos nocturnos en aquella época, que andaba muy suelto además, y que además me gustaba la música electrónica, yo me quedé enganchado en la música electrónica entonces, y resulta que la gente que estaba conmigo había estado en la cárcel y estaba en movimientos sociales, etcétera, ¿no? No resultaba en absoluto incompatible, ¿no? Quizás esto resultaba incompatible en otros sitios, no lo sé. No, para nada. O sea, de hecho, la gente que acudía a las raves, yo, bueno, pues llevo muchos años en el Nicolet, y su gente era una gente políticamente involucrada con el barrio. Exacto. Cuando se desalojó el gasteche del Jaialai, se involucraron y siempre han tenido una iconografía político-jausera, por decirlo de aquella manera, muy marcada. Lo que pasa es que yo sí que veo que lo que dices, ciertos sectores identificaban la música electrónica como la manera de la perdición. De hecho, luego ya pues pasó lo que... O sea, de hecho, luego se puso una bomba en Universal, se puso otra en Itzela, que luego ahí yo creo que es una parte como ya... Es un tema histórico, ¿no? De cómo camuflarlo de aquella manera para decir, no, es que estamos en contra de las drogas. Yo creo que igual había algo más, pero bueno, sí que se marcó de alguna manera eso. Yo creo que Estela en ese sentido seguro que lo vivió en primera persona. Sí, yo lo viví en primera persona, me acuerdo perfectamente del concierto que comentas. Claro, tocamos a las 5 de la mañana y pues la gente estaba pasadísima, a esa hora estaba pasadísima y además la gente iba a ver pues a Coma y a Econ. O sea, en Mendicat éramos segundo plato. Entonces yo creo que era más tema de incompatibilidad. O sea, yo creo que esa gente pensaba que
que la música en euskera reivindicativa no podía nunca estar ligada al dance y que un poco el estilo correcto para expresarse en euskera era el rock en ese momento, ¿no? Era como lo que estaba bien visto en ese momento. Entonces, ahora comento esto con conocidos y amigos y tal, y no se lo creen. O sea, cuando les digo que nos tiraban de todo, que no nos dejaban actuar, que incluso había gente que se negaba a entrevistarnos, no se lo creen, porque hoy en día dices, pero ¿cómo puede ser esto verdad? Pues era verdad. Y eran ciertos sectores y cierta gente pues, que estaba ya pasadísima a ciertas horas y nos tocó comernos muchos marrones, la verdad. Y muchos huevos. Me acuerdo perfectamente. Sí. Bueno, yo quería ahondar un poco con Edu en Underhill, en su faceta de productor de discos, porque claro, tú empezaste a hacer discos en el momento en que todas las discográficas estábamos yendo para abajo por la piratería, o sea, aquello fue, con el cambio de siglo, fue terrible, y sin embargo tú estuviste publicando discos hasta 2009, 2010, ¿no? Sí. ¿Y cómo hacíais? Bueno, ¿cómo se hacía eso? Te diría que la manera de estar y de seguir estando, entre comillas, es no estar en el mercado. Lo que os decía antes, la infraestructura era la habitación de casa. Entonces, o sea, no había más gasto que la propia fabricación de discos. No había promo más allá de la chapa que daba yo. No había inversión publicitaria. A los grupos los movía yo, o sea, por mi propia inquietud, digamos, y contactos, pues he ido a tocar aquí, oye, pues mira, tengo esto, pues oye, que vengan el día 25 de mayo y venga, va, pim, pam. Y al final yo tampoco, quiero decir, el grupo podía ir, yo tampoco cobraba a nadie un porcentaje o cosas así, ¿no? Como, pero es que no te voy a decir que ni sabía, es que ni me lo planteaba. O sea, ¿y de qué vivías entonces? No, yo tenía mi trabajo, eso era mi hobby. Ah, ese era como tu otro hobby. Se va de cañas, otro pasear el perro y otro, qué sé. El mío era, después de trabajar, irme a trabajar a casa, pero para mí no era un trabajo y, entre comillas, bueno, ahora sí que lo es, pero entre comillas quiero pensar que no lo es, parafraseando a una persona que está por ahí, ¿no? Que se te junta el trabajo con el placer, pues de alguna manera es como... Yo siempre digo, si ahora mismo me tocara la lotería, vale, de primeras, ¿no? Igual mañana dejo el ordenador apagado, pero en 2 meses estaría... o sea, me liaría seguramente sacar discos a no sé quién, reeditar no sé cuánto. O sea, pues eso, sacaría mi vena que no la voy a volver a sacar para no asustar. Pero quiero decir, es que es lo que me gusta hacer. Yo lo hacía porque me gustaba hacer. O sea, y entonces, de alguna manera, ¿cómo sobreviví? Por no irme a otro lado. Pues porque... a la que vendía unos pocos discos ya tenía para la edición siguiente, y a la que vendía unos pocos de los siguientes ya tenías 3 referencias y tenía para 2 más, a la que tenías 5, con menos ya tenía para... y vas, ¿no? Y sacas uno nuevo, vendes fondo de catálogo, perdón, vas haciendo y te das cuenta que entre comillas, cuanto más grande se hacía la bola, más fácil me resultaba, porque con vender, imagínate, si podría recuperar la inversión, igual con 100 discos, con 150 de uno, a la que vendía 20 de este, 30 del otro y 12 del otro, tenía ya para otro más. Y hacía, y así llega hasta los 50 casi, 48, 49. Y eso, o sea, entre comillas, es que estaba al margen de la piratería, con lo bueno y malo que tiene, es como hacer un grupo, mi grupo actual. ¿Cómo sigues? Pues porque no dependo ni de los ingresos, o sea, dependo de que saquemos tiempo las 3 personas que estamos en él. A partir de ahí, como no estamos en el mercado, es que no es que te vaya bien o que te vaya mal, es que no existimos en el mercado. Entonces, si pensamos, o sea, si pasa lo que pensamos, no desapareceremos nunca, porque mientras nos guste tocar, seguiremos ahí, y la idea es que nos guste tocar, ¿no? Entonces, el sello sobrevivió porque estábamos totalmente al margen y teníamos nuestro circuito. Y ya te digo que distribuíamos discos o sea, y sacabas un disco con un sello inglés, uno japonés, que ahora mismo ya te digo que con internet es como más fácil, pero en aquella época que no había todavía internet o no como es ahora, por medio de cartas, o sea, y hacías los discos
los encargabas sin cajas para ahorrarte el empaquetado, el encelofanado, lo hacías tú en casa con amigos, o sea, artesanía pura y dura, vamos. Por eso fue como fue. Bueno, no sé si tenéis vosotros algo más que preguntar a Edu. Edu, no sé si tienes algo más que preguntar a Estela. Bueno, Fermín. Como comentario está guay que creo que 3 perfiles diferentes, ¿no? Viviendo una misma época, aunque Fermín sea más joven y, digamos, se unió más tarde a lo que podemos estar ahora. Yo creo que lo guay es, y lo que decía yo antes, yo cuando empecé con todo esto miraba más fuera que aquí dentro, aunque, como decía también Fermín, en las tiendas de discos te encontrabas con mucha gente, uno era el del grupo tal, otro era el del, yo me acuerdo, Ramón del Terminal venía y se compraba 50 discos para poner en el bar, ¿no? Y tú decías, oh, joder. Claro, yo decía, ¿quién tuviera dinero para comprar 50 discos? ¿No? Él lo tenía porque lo amortizaba poniéndolo, ¿no? Y entonces ahí te encontrabas con lo que era la propia escena de Pamplona y, bueno, yo alguna vez también te veía a ti yendo a llevar cosas, tal, que ni te conocía, pero bueno, sabía quién eras, ¿no? Y claro, y ahí para mí eso era la base de que en un mismo hábitat, claro, hay 1000 tipos de escenas, pues eso, en muchos bares ponían música, pero no ibas a todos porque igual una música no te interesaba tanto, tal. Claro. Y eso me parece muy interesante, ¿no? Que luego sí que confluye todo un poco más, no sé. Yo quería hacer una aportación simplemente de lo que hemos hablado antes, ¿no? De, también en esta línea tenemos, yo creo que, por ejemplo, el éxito del por qué aguantó Underhill tanto tiempo, igual es porque era como algo como muy de nicho. O sea, es que tú escuchas los lanzamientos de Underhill y eran como black metal, no sé, rock californiano, o sea, era como una paleta muy grande, pero dentro de algo como muy marcado, de gente muy de disquero. Y yo creo que también pasa un poco lo mismo con Emendicat. En un momento en el que el dance estaba ahí, los 40 principales ponían dance, en la radio, o sea, en Europa se consumía dance, en Inglaterra se consumía dance, en Euskal Herria no se hacía nada, ¿no? O sea, yo diría que nada, cero. O sea, aparte de lo que era productores de aquí que estaban en el mercado directamente de industria electrónica o disjockeys de industria electrónica, en el mainstream euskaldun no existía nada de electrónica. Entonces, que ellas hicieran eso supuso el decir, se puede. Bueno, nosotros fuimos los primeros en hacer música dance en euskera, pero luego sí que hubo diferentes grupos como UGA, no sé si os acordáis de UGA, y Wasen también, Wasen con W, que sí que sacaron temas música dance en euskera. Lo que pasa es que no tuvieron una trayectoria, o sea, enseguida sacaron un disco y ahí acabó todo. Un poco lo que sí que ha perdurado, yo creo, en el tiempo es la música de Emendicat, ¿no? Que todavía pues se sigue escuchando. Y bueno, y también quería matizar que todo este tema que hemos hablado, ¿no? De que fuimos polémicos y tal, y que sufrimos malos tratos por parte de ciertas personas, quiero matizar que con los grupos y entre los artistas siempre ha existido un respeto máximo. O sea, nunca hemos recibido críticas de ningún grupo, siempre nos hemos llevado muy bien con todos y nos hemos sentido a gusto, bien. O sea, no por parte de ningún grupo ni ningún artista hemos sentido esto, al revés. O sea, siempre súper, o sea, hemos tenido buen rollo. Y quería matizarlo porque igual se entendía como que, ¿no?, el rock estaba un poco metido, o sea, como que se ha generalizado, ¿no?, el tema del rock, pero sí que yo creo que eran ciertos individuos aislados que sí que hacían mucho ruido, pero que luego, bueno, pues igual no era para tanto, ¿no? Hombre, de hecho, Emendicat tuvo la suerte de 2 colaboraciones importantes, sobre todo en los primeros momentos cuando hacían falta, que una fue de Gorka Orbizun, aquel Copy-Paste Project, y de Brigi Duque, de Coma, cantando, haciendo de lobo en ¿cómo era la canción? Que no me acuerdo. De Chano Gorricho. En Chano Gorricho, exactamente. Sí. Y también Chapel Punk. También Chapel Punk más tarde, sí. Y más, o sea, hemos tenido colaboraciones de diferentes grupos y siempre ha habido un rollo muy bueno. Es que lo que mola son esas sinergias que dices, o sea, ves un cartel y dices Econ, Emendicat, Coma.
Pero yo creo que es un poco... Pero, o sea, lo que hablaba un poco de los grupos... Luego esos círculos que parecían independientes, de repente se entrejuntaban. O sea, Intsumisioaren en eguna de no sé qué año. Y veías el cartel y decías, si está todo el mundo aquí. Cuando les pusieron la demanda a Flitter, vosotros con Half Food tocasteis, yo creo que Berry y Leiotican también tocaron, me suena, o sea, sí, y dices... De repente había ciertas... Yo recuerdo Bardenas, Insumisos, y que hacían como que, bueno, dejamos el perfil y nos juntamos todos en esta historia. Entonces, aparte de ser escenas como muy independientes, sí que exigían pequeños momentos en los que había fricción para bien. Absolutamente. Yo creo que a veces lo vemos todo desde un lado un poco dramático, como fue lo de los 90 y la separación. Yo siempre, cuando explico, digo que había una trinchera, todo esto. Bueno, luego resulta que a nivel personal había bastantes sinergias y creo que eso desembocó en los años, sobre todo en el siglo XXI, en que, bueno, pues haya habido colaboraciones de grupos y de gente, ¿no? Yo creo que es el momento de, si hay alguna pregunta o algún comentario que alguien quiera hacer acerca de todo lo que hemos hablado o de algo que no hayamos hablado, porque probablemente nos hemos dejado muchas cosas, no tiene más que levantar la mano, le pasamos un micrófono, Íñigo le pasa el micrófono. Mira, aquí tenemos al principio, en la primera fila. Hola, buenas. No he podido evitar acordarme de lo que habláis de la intolerancia, dejando a los energúmenos, que, o sea, dejarlos en paz. Me resulta curioso cómo que es que también la gente rockera a últimos de los 70, a principios de los 80, no voy a decir nombres, también fueron no tolerados, ¿sabes? Porque la cosa venía de que todo era cantautor en euskera. Y yo esto lo he visto en algún documental en la ETV, ¿vale? Y me hacía gracia, ¿no? Como, o sea, el rock en euskera, ¿qué pasa aquí, no? Es cosa yankee, cosa de Londres y demás, ¿no? Sin más, dejar ese comentario. Bueno, siempre hemos tenido... Entiendo vuestra movida, ¿vale? Sí, no, pero eso es toda la vida, yo por lo menos a mí me ha pasado que siempre hemos estado en contra de esa intolerancia, venga de donde venga, que se solía decir, ¿no? Entonces la sufrimos en su día con lo del rock, luego la volvimos a sufrir. Porque yo sí que recuerdo, y es algo de lo que, bueno, yo creo que ya me he hecho mi penitencia, ¿no? Es cuando Iker Sadaba me trae la maqueta de Mendicat, que todavía no se llama Mendicat, que es un grupo que se llama Gaupasa, y es una maqueta que él ha grabado en cassette con la ayuda del teclado en su casa. Da la casualidad de que además Iker Sadaba es sobrino mío, pero no sobrino, es sobrino político de un hermano mío. Pero bueno, quiero decir, entonces... tiene 16 años cuando me trae la primera maqueta donde ya está Wassen y todo esto, ¿no? Y entonces yo me quedo alucinado de aquello, me gusta muchísimo, pero lo meto en el último cajón me acuerdo perfectamente que tenía un cajón, el último cajón de la mesa del despacho, y lo dejo allá casi durante, no sé, un año, ¿no? Pensando que, bueno, que para empezar es que es un crío, o sea, no podemos hacer nada todavía, tiene 16 años, en fin. Pero es más la autocensura mía. Es más la autocensura porque yo sé la que me va a caer encima porque la viví con el rock radical. Y yo decía, joder, si encima, o sea, ahora hago encima el dance radical, me van a poner, o sea, van a seguir hasta Alaska, ¿no? Entonces, durante un año estoy con esa duda, ¿no? Entonces, un buen día saco la maqueta, se la pongo a mis hermanos, empezamos a escucharla. Decimos, que leches, ¿por qué no vamos a editar un disco de esta gente, no? Y entonces estamos ideando hacer el Aurtengo Gorakada, que es como un recopilatorio que ya vamos a publicar todos los años, donde salen, digamos, los singles del año, los lanzamientos que tenemos para el año. Entonces tenemos el primer Aurtengo Gorakada que tiene canción de Coma, canción de Berritxarrak, debut de Berritxarrak, debut de Scalariak, debut de Ken Saspi, creo que no me dejo ninguno, y debut de Mendicat. Ya le hemos cambiado el nombre porque el nombre de Gaupasa, eso sí, yo casi nunca me ha gustado cambiar nombres, ni cambiar portadas, ni nada, pero es que el nombre de Gaupasa parecía aquello una orquesta de pachanga, básicamente. Entonces vinieron inmediatamente con otro nombre, se nos ha ocurrido Mendicat, pues ya vale, ¿no?
Y lanzamos el Aurtengo Gorakada, y es curioso que teniendo muy buenas canciones, muy buenos grupos y muy buenos debuts, la que pegó realmente fue Guasen. Eso fue así, creo. Alguno igual me dice que no, pero vamos, nosotros así lo vivimos en su momento, ¿no? Y ya bueno, se abrió el camino para que Mendicat pudiera empezar a trabajar, ¿no? Pudiera empezar a ir hacia adelante como grupo, ¿no? Eso. La intolerancia, Dios mío. En Mendicat, el nombre de Mendicat lo pusieron porque era música fuera de aquí, era música que no se hacía aquí, ¿no? En Mendicat es fuera de aquí, en euskera. Entonces era música de fuera, europea, que se hacía aquí, por eso el porqué del nombre. Bueno, no sé si tenemos alguna cosa más por ahí pendiente. Pues nada, lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar y muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias a los ponentes. Y la exposición sigue hasta el día 27, pero queda muy poco. O sea, que a los que no la han visto, bueno, los que estáis aquí creo que la habéis visto todos, pero decir a los que no la han visto que vengan, que luego la quitamos y no va a durar más. No va a estar en ningún sitio más que aquí. Los fondos sí los dejo, pero la exposición tal como es se quita, o sea, se desmonta. Entonces, bueno, eso es lo que hay. Sí. Hay un archivo musical y, bueno, con el tiempo se podrá consultar, etcétera, ¿no? Sí, ahí está todo. Bueno, pues muchas gracias, eskerrik asko, etortzeagatik.